Hola, mi nombre es Stephanie Martínez González y soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 24010399. Este es el módulo Juicio de Amparo de la licenciatura en Derecho, y el reto que estamos realizando es el número 2, titulado La Jurisprudencia, teniendo como asesor educativo a la doctora Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Para realizar este reto abarcamos desde las fechas del 14 de febrero al 17 de febrero del año 2026. Es importante que para poder comprender un poco más acerca de lo que abarca este reto, entendamos o comencemos partiendo de qué es la jurisprudencia. Y bueno, la jurisprudencia la podemos definir o puedo definirla personalmente como aquellas sentencias y decisiones o criterios que emiten los tribunales superiores en donde se da a cabo la interpretación o aclaración de algunos puntos respecto a la ley. Estas sentencias se vuelven obligatorias, pero también marcan un precedente para casos futuros o casos similares que tengan una relación con el tema que están abordando las sentencias. Para continuar con el desarrollo de este reto, debemos dar respuesta a 5 planteamientos que se nos enviaron. Es importante que antes de comenzar a dar respuesta a estos planteamientos, tengamos en claro que nos vamos a basar a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En base a ella la tomaremos para dar respuesta a estos planteamientos. Planteamiento número 1 dice lo siguiente. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Tenemos como métodos de integración la reiteración, la contradicción de criterios o precedentes obligatorios. Entonces, mi respuesta es que el método de integración que se utilizó es el de reiteración. Se establece por los tribunales colegiados de circuito, los cuales deben sustentar por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Por lo cual, en el caso número 1, podemos observar que se utilizó la reiteración como método de integración para la creación de jurisprudencia, ya que por la facultad de atracción se sustentó la jurisprudencia con los votos de diferentes tribunales en diferentes sesiones, tal y como lo establece el artículo 224 de la Ley de Amparo, el cual menciona lo siguiente. Dice, la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Nuestro planteamiento número 2 menciona. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1AJ 93-2013, décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia 1AJ 78-2018, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, en este caso, en el caso número 2, se nos presentan 2 jurisprudencias, ¿sí? En la primera jurisprudencia del año 2013, se considera que procede el amparo indirecto con la intención de que el investigado no compareciera o no se presente ante el juez en la audiencia inicial en donde ocurre la formulación de imputación, ya que ésta podría derivar en que el investigado sea o no vinculado a proceso, por lo que en el caso de los que sí son vinculados a proceso podrían ser detenidos. Aquí es importante traer a la memoria o recordar lo siguiente. No siempre es el caso de que en la formulación de imputación la persona tenga que ser detenida. Esto depende del delito que se esté siguiendo. Hay casos en los cuales el delito, el proceso se puede seguir en libertad. Entonces, aunque se formule la imputación, no necesariamente la persona debe ser detenida, ¿sí? Sin embargo, hay casos en los que por el delito que se está siguiendo, se está persiguiendo, sí es necesario que la persona sea detenida. Entonces, sigue su demás proceso, pues ya detenido. Por lo tanto,
En la primera jurisprudencia se considera que procede el amparo indirecto con la intención de que el investigado no se presente ante el juez en la audiencia inicial en donde ocurre la formulación de imputación. Sin embargo, más adelante se presenta una segunda jurisprudencia en el año 2018 que considera necesario que se interrumpa el criterio que expone la primera jurisprudencia, ya que la citación a la audiencia inicial no es un acto que afecte de manera directa a la libertad personal. Podría considerarse solo como un trámite a cumplir por parte del juez y el Ministerio Público. Ok, el principal razonamiento por el cual la segunda jurisprudencia sustituye a la primera es porque se trata de un acto judicial. Podríamos denominarlo como un trámite solamente que se debe de cumplir de manera correcta para que se siga el debido proceso. Si se trata de un acto judicial fuera de juicio, que no afecta a la libertad personal del quejoso. La interrupción de la primera jurisprudencia implica la desaparición de su obligatoriedad, ya que se produce una nueva en contrario a la primera, es decir, que en un caso similar que se tuvieran que considerar aspectos similares, la que va a prevalecer o la que se usa o la que está en apego es la segunda jurisprudencia, que es la 1AJ 78-2018, décima época. Planteamiento número 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué épocas del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Ok, como vimos en las jurisprudencias que se emiten, en estas sentencias que se emiten, aparece entre paréntesis un numerito y aparece una letrita A en minúscula que nos indica, este conjunto de datos nos indica la época en la que fue emitida la jurisprudencia. Ok, las épocas son los periodos en los que se agrupa la jurisprudencia y se dividen en históricas o aplicables. De acuerdo a los casos que se nos presentaron en el caso 1, 2 y 3, las jurisprudencias son emitidas en diferentes épocas. Para el caso 1 y el caso 3, las jurisprudencias son de la novena época, que comprende del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del año 2011. Mientras que en el caso número 2, que acabamos de ver anteriormente, la jurisprudencia corresponde a la décima época, que comprende del 4 de octubre del año 2011 al 30 de abril del año 2021. Como un dato adicional en este planteamiento, puedo añadir que recordemos que actualmente está en función la undécima época, aparece el número 11A, la cual comprende del 1 de mayo del año 2021 hasta la fecha, es decir, hasta la actualidad. Seguimos en esta undécima época. Planteamiento número 4. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Ok, la obligatoriedad de la jurisprudencia depende de su publicación, y para una publicación de manera correcta existe el Seminario Judicial de la Federación, el cual es el órgano encargado de realizar las publicaciones. Entonces, en el caso número 3, la tesis o jurisprudencia es emitida por pleno. Vamos a ir nuevamente a lo que nos dice la ley de amparo, la cual nos vamos a pegar a lo que dice el artículo 217 de la ley de amparo en el párrafo 2, que menciona lo siguiente. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. Ok, esto lo menciona así tal cual el artículo 217 de la Ley de Amparo en el párrafo 2. El planteamiento número 5 y último planteamiento que se nos envió dice lo siguiente. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Ok, este último planteamiento
es interesante porque en el año que estamos viviendo, que es el año 2026, en el mes de febrero, nos menciona acerca del artículo 223 de la Ley de Amparo. Pero es necesario aclarar para dar una correcta respuesta a este planteamiento que el artículo 223 de la Ley de Amparo fue derogado. Esta derogación ocurrió en el año 2025, exactamente el 13 de mayo, ¿sí? Del año 2025. Por lo que para dar una respuesta a este planteamiento que se nos envía como alumnos, entonces tenemos que recurrir a lo que mencionaba, a lo que estaba vigente en aquel tiempo, en el artículo 223, por lo cual recurrí a esta ley vigente y la encontré hasta el año 2021, la cual decía lo siguiente. Es importante mencionar que esto lo decía. Si lo consultamos actualmente, aparece artículo 223 derogado. ¿Sí? Ok. Entonces, la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2021, el artículo 223 mencionaba lo siguiente. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Este es el punto importante que nos interesa. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Menciono que este es el punto que nos interesa cuando menciona que sean tomadas por mayoría de 4 votos, porque nuestro planteamiento, vamos a volver a recordar, que menciona que tenemos que identificar si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 respecto a los votos que se deben emitir para su aprobación. Y sí, en el caso número 1, la jurisprudencia citada que se nos envió sí cumple con lo que se consideraba necesario, ya que se emitieron 4 y 5 votos en las diferentes sesiones, y el artículo 223 nos mencionaba que debían ser tomadas por mayoría de 4 votos. Entonces, pues sí, la respuesta es que sí, el caso número 1 sí cumple con lo que se consideraba necesario. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este reto, en la que podemos concluir acerca de la importancia y la utilidad de la jurisprudencia. Personalmente, yo considero que la jurisprudencia es uno de los elementos clave en la resolución de conflictos, ya que por medio de ella se interpretan aspectos de la ley que no siempre son del todo claros, ¿sí? Así como los vacíos legales, a lo que identificamos nosotros como lagunas legales, sobre situaciones que no son consideradas en un principio, pero que sin embargo se dan y que tienen que ver con el tema, son situaciones que implican todo esto. Entonces la jurisprudencia ayuda o tiene una utilidad de manera que marca un precedente en la resolución de casos para el futuro que tienen que ver con un mismo tema, ya que al ser obligatoria se debe basar en este mismo criterio para dar una resolución a los casos similares futuros. De manera que el punto de análisis para los jueces y para los involucrados en los casos para dar una resolución es aún mayor, pero también es aún más claro. Entonces yo puedo resumir que la importancia y la utilidad de la jurisprudencia principalmente es en eso, en que marca un precedente para los casos futuros y que aún nosotros como ciudadanos podamos ver qué línea se está siguiendo y pues tenerla de una manera más clara.